Estamos en el LUM, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, un espacio que aborda los hechos de violencia ocurridos en nuestro país entre los años 1980 y 2000. ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a hacer 2 programas hablando de este tema. El día de hoy presentamos el primero. Esa época fue una de las más dolorosas y tristes que ha vivido el Perú contemporáneo. Época de coches bomba, de desaparecidos, de muertos, de tristeza y sobre todo también de muchísimo miedo. ¿Por qué hacemos este programa? Para que los jóvenes que no vivieron esta etapa la conozcan y para que nosotros que sí la vivimos la recordemos, para no permitir que se repita. Quiero contarles que este programa comenzó a prepararse hace varios años, cuando Antonio Zapata todavía era conductor de Sucede en el Perú. Así que nuestro agradecimiento a él por su participación en él. Justamente como se comenzó a preparar hace tantos años, el programa tuvo la oportunidad de entrevistar a un especialista en el tema, miembro también de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el extraordinario antropólogo Carlos Iván de Gregori, lamentablemente fallecido en el año 2011. Por eso van a notar una distinta calidad de video en sus entrevistas. Este programa va a ser difícil, pero es necesario. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto, lamentablemente, sucede en el Perú. Un grupo disciplinado que, formado en la ortodoxia marxista, leninista, stalinista, maoísta, buscó llevar en forma consistente a cabo la receta de esa ortodoxia en el Perú. Entre el 77 y el 80, cuando decide iniciar su guerra popular, Guzmán se transforma de un burócrata estalinista en un profeta de la violencia. Casi el 80% de las víctimas fatales tenían como idioma nativo materno el quechua o otra lengua nativa de la selva, ¿no? Ayánica fundamentalmente. Sendero Luminoso fue una de las corrientes maoístas que surgieron del comunismo peruano, dividido a raíz de la ruptura entre Moscú y Pekín al comenzar los años 60. China y la Unión Soviética eran las sedes más grandes del comunismo mundial. Luego de esa importante ruptura, los maoístas peruanos tomaron rumbo propio y en el camino se volvieron a dividir en repetidas ocasiones. Varias divisiones después, apareció un pequeño núcleo en Ayacucho, cuyo periódico llevaba como lema la frase «Por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui». De allí proviene el nombre de esa agrupación extremista que bañó de sangre al país desde 1980. Sendero Luminoso. Ellos, en el momento en que inician la insurrección, consideran de que todo el movimiento revolucionario comunista ha sido traicionado y que entonces había que volver a conquistar el comunismo desde la base con grandes revoluciones en toda la tierra. Y entonces ellos veían lo que pasaba acá en el Perú como el nuevo faro de la revolución mundial y de ahí salía lo de la cuarta espada.
Sendero Luminoso no fue la única organización maoísta de la izquierda peruana. También existieron otros grupos como Bandera Roja, por ejemplo, que fueron languideciendo y después de muchas mutaciones terminaron por desaparecer. No es el caso de Patria Roja, grupo de origen maoísta que existe hasta nuestros días. Fue integrado a la democracia, participó en elecciones, causando siempre predicamento, especialmente en el magisterio, entre los maestros organizados del SUTEP, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación en el Perú. El año 1964 el Partido Comunista se dividió en dos, una fracción que se alineó con el Partido Comunista de la Unión Soviética y otra que se alineó con el Partido Comunista Chino. Fueron conocidos como moscovitas y pequineses. Los denominados pequineses sacaban el periódico Bandera Roja, de ahí el nombre del Partido Comunista Bandera Roja. Y Sendero Luminoso es una escisión dentro de Bandera Roja que aparece en 1980. Desde el 64 se proclaman maoístas y Sendero es cerradamente maoísta. Sendero Luminoso fue la agrupación comunista peruana que pasó a la acción de las armas para tomar el poder del Estado. Esta acción armada la inició en el campo, en zonas rurales y pobres del país. Hay un vacío de poder sobre el cual Sendero Luminoso va a poder crecer. En la zona nuclear, que es la de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, que es una zona muy fuertemente, de una tradición gamonal muy fuerte, y lo que vemos es que Sendero Luminoso no da ninguna medida socialista, sino simplemente está cubriendo las funciones que debiera cubrir un Estado medianamente eficiente, ¿no? Seguridad, que funcionen los trámites, tener a quien reclamar cuando hay abusos, protección del patrimonio. En el variado panorama de la izquierda peruana de los años 1960 y 1970, Sendero era un grupo muy particular, porque era el único que tenía su dirección ubicada en una ciudad de provincia. Todos los demás grupos de izquierda tenían una dirección política que funcionaba en Lima, pero Sendero ubicó a sus militantes en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. La residencia en una provincia relativamente aislada permitió la cohesión del grupo y la conformación de un equipo humano muy cerrado y exclusivo. Ese grupo de dirigentes sería crucial porque funcionó como una familia extensa que se insurreccionó unida contra todo y contra todos. El líder indiscutible de Sendero Luminoso fue Abimael Guzmán Reynoso, profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Como hemos visto, Sendero era un grupo muy cerrado que se formó en esta provincia de la Sierra, en Ayacucho. Guzmán elaboró un discurso mesiánico y agrupó a su alrededor a sus militantes con una sujeción al pensamiento y guía del camarada Gonzalo, como él se hacía llamar. Lo que logra Guzmán es una concentración de capital simbólico, digamos, ¿no? De capital político, ¿no es cierto? O sea, no es tanto el armamento el que les permite crecer, sobrevivir y crecer, sino una fuerza ideológica alrededor, construida alrededor de la figura de Guzmán, que fue su fortaleza y su debilidad. Su fortaleza en el sentido que Guzmán logra tal identificación con sus militantes que por el pensamiento Gonzalo, ¿no? Por la línea del partido, son capaces de dar la vida, son capaces de, como decía su eslogan, llevar la vida en la punta de los dedos, cruzar el baño de sangre.
Retomando la tradición estalinista en la Unión Soviética, Abimael Guzmán en el Perú fue convertido en un ser especial, dotado de plenos poderes internos. Además, fue transformado en un semidios que llegó a sentirse la quinta espada del marxismo. Es decir, Guzmán se asumió como un líder y pensador de la talla de Marx, Engels, Lenin y Mao. Por ello, el panteón marxista fue modificado por Sendero para dar paso a su jefe como la última gran cumbre de la Revolución Mundial. Desde un inicio, Abimael es primero miembro del Comité Permanente, es considerado presidente de la República Popular de Nueva Democracia, que en teoría ellos estaban construyendo a través de la guerra, y es endiosado casi inmediatamente. Y si desde el comienzo viene el endiosamiento de Guzmán, se va haciendo más grande, va aumentando de grado conforme avanza la guerra. En la Universidad de Huamanga lo llamaban a Guzmán Pucainti, el sol rojo. Otros lo llamaban el doctor Shampoo, porque te lava la cabeza. El Sendero Luminoso tiene su propia manera de contar la historia, su propio canon, ¿no? Su propia narrativa, y en esa narrativa no hay espacio para héroes. Para Sendero Luminoso no se va construyendo la historia como nosotros, digamos, que tenemos próceres, ¿no? Ellos no pueden construirla de esa manera porque para ellos el individualismo no era un principio organizador de su narrativa, de su discurso. Entonces ellos no iban ensalzando figuras. La única figura a ensalzar era la del presidente Gonzalo. Y además eso fue un proceso también. Inicialmente no era así. De la mano de Abimael Guzmán, Sendero Luminoso fue creciendo silenciosamente en las organizaciones populares, compitiendo con las otras agrupaciones izquierdistas y en muchos espacios desplazándolas. Ellos tienen un camino que no es el leninista, fíjate, para llegar a lo que en los partidos marxistas se llama o se llamaba las masas. Por lo general, el resto de la izquierda lo que hacía era captaba jóvenes y los convencía de ir a trabajar con lo que se llamaban las clases básicas de la revolución. Obreros, campesinos, pobres urbanos, mientras que Sendero Luminoso hace otro camino y por eso también sorprende al resto de la izquierda, que en sindicatos, en federaciones campesinas los veía pues como pequeñitos que no tenían influencia. Pero ellos hacen un camino que les ligó. Yo hasta ahora no sé si es por suerte o porque Guzmán realmente lo planificó así. Sendero no participaba de las intensas polémicas que mantenían los izquierdistas. Estaba preparándose en silencio, creciendo entre estudiantes y profesores. Primero, ganaron influencia en la Facultad de Educación de la Universidad de Huamanga y luego, a través de los maestros, ingresaron a las escuelas de medios rurales y urbano marginales. O sea, se concentran en las facultades de educación y de ciencias sociales, ¿no? Y estos graduados de las facultades de educación, ciencias sociales, en menor medida agronomía, que salen, se dispersan por la región y son profesores de colegio y hacen el enganche con los estudiantes, los jóvenes secundarios, que estudian secundaria. Y ellos son el nexo a través de los cuales Sendero llega a los campesinos, llega a las masas. Sendero había abrazado la idea de la guerra popular del campo a la ciudad y querían calcarla de la experiencia china, donde Mao Zedong encabezó la revolución. Sendero conocía poco al Perú real y no había registrado las profundas modificaciones sociales de las últimas décadas. Los planes de Sendero consistían en repetir lo que entendían había sido la práctica maoísta.
A fines del gobierno militar, el presidente general Francisco Morales Bermúdez convocó elecciones para una asamblea constituyente que se reunió entre 1978 y 1979. La mayor parte del marxismo peruano participó en esas elecciones y obtuvo un récord histórico. Alcanzó 1/3 de los votos ciudadanos para la asamblea constituyente, incluyendo 4 congresistas del grupo Bandera Roja, del que años antes se había escindido Abimael Guzmán. Todas las izquierdas, que entonces eran muy fuertes, optaron por participar en las elecciones, menos algunas que eran las más extremistas. Una de ellas era Sendero Luminoso. Sendero Luminoso ya se venía preparando para esta guerra popular desde algunos años antes. Había hecho algún comité central del partido. Durante un evento partidario, Guzmán expulsó a un pequeño grupo que internamente se oponía al inicio de la lucha armada y realizó sus primeros aprestos para la aventura sangrienta que estaba a punto de iniciar. Se decretaba la guerra contra el Estado peruano. Se desprenden de una oposición interna que más bien quería participar en esas elecciones que hubo, la de la Asamblea Constituyente y las presidenciales del 80. Los expulsan a este grupo, digamos, de derecha dentro de su organización, que no quería ir a la guerra, que quería participar en elecciones, y los que quedan, que son los que desean levantarse en armas, declararle la guerra al Estado peruano, ese grupo va a tomar una determinada organización. Entonces aparecerá dentro del grupo un pequeño núcleo que llaman el Comité Permanente, de solo 3 personas, que en realidad es Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y la que entonces era su esposa, Augusta Latorre. De tal manera pues que esos 3 son el Comité Permanente que decide, toma las decisiones, es el que conduce el levantamiento armado de Sendero. El 17 de mayo de 1980 se dio inicio a la acción terrorista de Sendero Luminoso. Un grupo de sus integrantes ese día quemó ánforas electorales en la localidad de Chuschi, en Ayacucho, comenzando una escalada de violencia que estremeció al país durante 2 décadas. Las acciones comenzaban en el campo y de manera simbólica con un atentado contra la democracia que justamente estaba retornando al Perú. Primero, recuerden ustedes que el problema le revienta a Belaúnde antes que asuma el poder. Formalmente empieza el mismo día de las elecciones. El ministro del Interior de esos años, José de la Jara y Ureta, calificó el hecho de un terrorismo incipiente y circunscrito a actos de sabotaje. En general, no se calculó la proporción de la amenaza que estaba empezando. Él se da cuenta que tenía que comenzar la guerra porque era o entonces o nunca, porque la otra izquierda estaba avanzando, el movimiento popular se iba por otros caminos, ya no le iba a poder decir fascista al régimen porque era un régimen democrático. En este momento cabría hacer una aclaración importante y tiene que ver con los términos adecuados para referirse a esta etapa de nuestra historia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación le llamó conflicto armado interno. Por ello, ha recibido críticas. Los militares se refieren a violencia subversiva, otros se refieren a guerra interna, y para la mayoría se ha extendido el término terrorismo. El nombre oficial de lo que sucede en un país cuando se enfrentan grupos armados, independientemente de su calificación teórica, política, según las Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos, se le llama conflicto armado interno, para diferenciarlo de las guerras convencionales. Pero
sí existen acciones terroristas. O sea, Sendero Luminoso fue una organización que desarrolló acciones terroristas muy importantes. El 13 de junio de 1980, partidarios de Sendero Luminoso, camuflados en una protesta popular callejera, provocaron un incendio en la municipalidad de San Martín de Porres, en Lima. Además, repartieron panfletos que indicaban el inicio de las acciones armadas en el país. De este modo, desde sus inicios, Sendero actuó simultáneamente en el campo y en la ciudad, primero en Chuschi, Ayacucho, y después en San Martín de Porres, en Lima. En 1980 se realizaron las elecciones presidenciales donde resultó ganador Fernando Belaúnde Terry, quien gobernaría al país por segunda vez. El pueblo peruano participó con entusiasmo en este regreso de la democracia. Pero el terror desatado por Sendero Luminoso no demoraría en irrumpir. Los senderistas nunca construyeron un ejército guerrillero en el sentido estricto, sino que optaron por una vía que se parecía mucho a la asiática, en el sentido de no utilizar uniformes, como otras agrupaciones subversivas de Latinoamérica. Por ello, no eran fáciles de identificar, no tenían campamento fuera. En esas circunstancias, cualquier persona podía ser un senderista, bajo la simple apariencia de un barrendero, un vendedor de emoliente o hasta un ama de casa. Al principio los peruanos no entendíamos muy bien qué estaba pasando en nuestro país. El accionar de Sendero dejaba muchas dudas y ciertos atentados eran verdaderas incógnitas. Por ejemplo, el 26 de diciembre de 1980, las personas que caminaban por el centro de Lima, específicamente por la avenida Tacna, fueron testigos de un hecho espantoso. Esa calle amaneció con perros muertos colgados en los postes de alumbrado público. Estos perros tenían unos letreros que decían Deng Xiaoping, hijo de perra. Al parecer, Abimael Guzmán quería con esta acción enviarles un mensaje a los líderes en China para anunciarles que él había surgido para reemplazar su liderazgo. Al ponerse las cosas cada vez más difíciles, en marzo de 1981, el gobierno de Belaúnde promulgó un decreto tipificando el delito de terrorismo. Pero lejos de aplacarse, el terror siguió creciendo vertiginosamente. Cuando empieza el conflicto en el año 1980, el gobierno de Belaúnde percibe que es poco importante. Lo minimiza y envía a la policía a combatir a Sendero Luminoso. Le pareció al presidente Belaúnde que las dimensiones de Sendero eran demasiado pequeñitas como para merecer que el ejército se ocupe de ello y que bastaba con la policía. Por cierto, el año 81 hubo también un conflicto limítrofe con el Ecuador y entonces el ejército del Perú estaba como concentrado en lo que creía pues eran sus tareas esenciales, proteger las fronteras externas. Pero en ese mismo momento la policía fue como incapaz, impotente para derrotar a Sendero, fue perdiendo puestos policiales pequeñitos que habían en las alturas.
manera en que los maoístas lograron el éxito en la China fue desde el campo a la ciudad. Y la misma estrategia pretendía replicar Guzmán en el Perú, ir asfixiando al Estado hasta provocar su ruina y colapso total. Para Sendero Luminoso, los medios rurales eran sumamente importantes. Guzmán se valió de una estrategia maoísta denominada batir el campo. ¿En qué consistía esta estrategia? En ir desplazando de las zonas agrarias a los representantes, a los funcionarios del Estado, como médicos, como maestros, como jueces de paz, etcétera. Unos cuantos asesinatos y acciones de hostigamiento consiguieron que estos funcionarios públicos abandonasen estas zonas, dejándole a Sendero el control de ciertas áreas rurales. Sendero además se encargó de eliminar a autoridades indígenas de pequeños caseríos y a atacar pequeños puestos policiales casi aislados, de manera que estos funcionarios del orden se fueron replegando y dejándole a Sendero el campo abierto. En mayo de 1981 llegaron a Ayacucho destacamentos especiales antisubversivos de la Guardia Civil, los Hinchis, y también llegó la Guardia Republicana. Ambos con el propósito de detener el avance de Sendero. La violencia se exacerbó. Mientras tanto, en Lima, en agosto de ese año, 4 senderistas ingresaron por sorpresa a los estudios de Radio La Crónica y obligaron a difundir una proclama anunciando el inicio de la lucha armada. Era una llamada de atención para los habitantes de la capital, pero más simbólica que real, porque la violencia ocurría realmente y cada vez con más intensidad en el interior del país. Lima aún vivía de espaldas al terrorismo. En octubre de 1981, un grupo senderista atacó el pequeño puesto policial de Tambo, en Ayacucho. Y esta acción despertó el interés de la opinión pública y de la prensa. ¿Por qué? Porque en este ataque murió un bebé de 9 meses y su padre, que se encontraba lamentablemente en la comisaría sentando una denuncia. Al día siguiente de este hecho, el gobierno decretó el estado de emergencia en 7 provincias de Ayacucho, con la consecuente suspensión de garantías constitucionales. Y cuando Belaúnde toma el poder, todo eso, ya empiezan a levantarse un poco las acciones. Con un buen instinto general, pero con real desconocimiento de lo que había que hacer, Belaúnde intenta confinar este problema a la policía. Y llega a hacer una primera declaración en 1981 de emergencia que los hace retroceder un poco, pero que luego es levantada y no logra mayores resultados. La policía estuvo a cargo casi 2 años y medio, hasta fines de 1982. Al final, quedó prácticamente arrinconada. Ya para aquel entonces, Sendero había mostrado su metodología terrorista. Es decir, ellos usaron la violencia para imponerse a través del miedo y el terror que provocaban sus acciones sobre la población. En este periodo destaca el asalto a la cárcel de Huamanga el 3 de marzo de 1982. Allí fugaron muchos presos, entre ellos la lideresa Edith Lagos. En esa ocasión, la contraofensiva policial fue durísima y se produjeron asesinatos de senderistas que estaban internados en el hospital. La población civil ayacuchana comenzaba a quedar atrapada entre 2 fuegos. El resto del país no prestó demasiada atención y trató de ignorar lo que estaba sucediendo en las alturas andinas. Y desde mediados del 82 la policía empieza a ser derrotada de forma más o menos sistemática y empieza a replegarse todas las provincias de Ayacucho hacia la ciudad. Y Sendero empieza a converger hacia la ciudad y desde dentro también empieza a llevar acciones. Entonces se fue haciendo cada vez más claro de que no estaba en condiciones de hacerle frente a eso y que en determinado momento iba a tener que entrar la Fuerza Armada. O sea, si comparamos los muertos que hubo en las ciudades con los que hubo en el área rural, la proporción es de 5 a 1, ¿no?
la diferencia. 5 murieron allá y 1 en la ciudad. Que se trataban de los otros, ¿no? O sea, tanto para nuestras fuerzas del orden, pero también para Sendero Luminoso. Y una de las explicaciones entonces que da la Comisión de la Verdad es un país partido, ¿no? Un país que todavía no ha logrado construir una sola nación en la que todos somos ciudadanos, ¿no? Y eso explica por qué la matanza tan grande en esta parte del país. En julio de 1982, elementos de Sendero Luminoso atacaron varios locales públicos, entre ellos la Embajada de los Estados Unidos. La temeridad de Sendero era tal que parecía que ningún control fuese capaz de detectar sus incursiones. Mientras tanto, en agosto de ese mismo año, Sendero atacó y arrasó con el puesto policial de Vilcas Guamán. Justamente meses antes, el presidente Belaúnde había pasado revista a ese destacamento. Se trató de un duro golpe para el gobierno. Para la propaganda senderista, la toma de Vilcas Guamán se volvió legendaria, igual que la muerte de su lideresa Edith Lagos, acaecida en un enfrentamiento con miembros de la Guardia Republicana en Humaca, en septiembre de 1982. Y finalmente Sendero logró dominar una amplia zona del campo ayacuchano en ese periodo, ¿no? Tanto en Apurímac, en Huancavelica como en Ayacucho. Sendero logra derrotar o arrinconar a la policía y dominar amplias zonas del campo. Eso ocurrió entre inicio del levantamiento armado de Sendero, que es en mayo del 80, hasta el ingreso del ejército, que fue en diciembre del 82. Las fuerzas policiales y los hinchis ingresaban a las zonas de emergencia, pero sin establecer buenos lazos con las poblaciones. Ante tal situación, el gobierno entregó el control de Ayacucho a las Fuerzas Armadas a fines de diciembre de 1982. Estaban los hinchis, estaba la policía regular. La policía regular es derrotada porque además estaban en pequeños puestos, aislados, etc. Llegan los hinchis, pero los hinchis llegan con una relación muy mala con la población, justo en el momento en que Sendero Luminoso comienza a escalar su guerra. O sea, si la Fuerza Armada entra en las Navidades del 82, entran porque Sendero había comenzado a escalar su guerra. Para Sendero, a partir del segundo semestre del 82, entra una nueva etapa que es batir el campo. Entonces son ellos los que comienzan a asesinar autoridades, a ahuyentar comerciantes, a instaurar sus comités populares, y es en respuesta a esta nueva etapa de Sendero que entra la Fuerza Armada. Y yo diría que viéndolo en perspectiva, la Fuerza Armada lo hace mejor que las fuerzas policiales. En muchos casos, ya hacia fines de la década o más aún en los 90, la gente pide que no vuelvan los policías, que se queden los militares. Como dice Sofía Maher, Belaúnde se resistió hasta el último momento a que ingresaran las Fuerzas Armadas, así como se resistió también a armar a los campesinos que querían autodefenderse de Sendero. No lo quiso hacer porque pensaba que eso era como echarle fuego a la violencia.
El 26 de enero de 1983, 8 periodistas que investigaban un enfrentamiento entre campesinos y terroristas fueron asesinados en la localidad de Uchurajay. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Los campesinos se habían organizado en una ronda para defenderse de Sendero y poco antes de esta matanza, estos periodistas habían ultimado a un senderista que se encontraba en su localidad batiendo el campo. Los campesinos de Iquicha, cuando vieron llegar a estos 8 foráneos, a estos 8 desconocidos, imaginaron que era una represalia de Sendero y que les caía encima una columna de castigo, y por eso, por ignorancia, básicamente los asesinaron. Para investigar este hecho se creó una comisión presidida por el escritor Mario Vargas Llosa. La opinión pública estaba conmocionada con estos sucesos y cada vez más horrorizada de la escalada de violencia, pero no había unidad política ni conocimiento del fenómeno terrorista como para ponerle fin en ese momento. Llovían las acusaciones cruzadas. ¿Y cuál era la respuesta? El aumento de la violencia. La masacre de 8 periodistas en la lejana y pobrísima comunidad campesina ayacuchana de Uchurajay conmocionó a la opinión pública de todo el país y del mundo. En Lima, la gente miraba horrorizada las fotografías de la masacre. Lo que después se conoce poco es que Uchurajay fue virtualmente arrasado, eliminado del mapa. La mayor parte de la gente murió, fue en una serie de incursiones punitivas de Sendero fundamentalmente y por lo menos una de las fuerzas de seguridad. Entonces, mucho tiempo después, los sobrevivientes reconstruyeron lo que quedaba de Uchurajay, que durante un buen tiempo estuvo abandonada. Y esa fue la suerte de muchos sitios, de muchos lugares. Durante 1983, también se registraron grandes abusos de las fuerzas del orden, que, desconociendo la naturaleza del movimiento subversivo, actuaron con prepotencia y racismo, provocando gran mortandad entre sectores de población civil, que siempre resultaban los más perjudicados. Se encontraban atrapados entre 2 fuegos. Cuando entra el ejército, que es enero del 83, últimos días de diciembre del 82, crece el número de fallecidos espectacularmente. El número de fallecidos en Ayacucho es 83, 84, hasta 85, luego empieza a bajar. Pero el ingreso del ejército es con una elevación del número de muertes. El ejército en realidad ingresa con un manual, el manual de operaciones del oficial, que era muy atrasado, que estaba basado en la experiencia que había tenido el ejército con los guerrilleros del MIR y del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, del año 1965. Y va el ejército en base a ese manual a buscar a Sendero Luminoso y realmente no lo encuentra. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los guerrilleros del año 1965 habían sido guerrilleros clásicos. Ellos vestían uniforme verde olivo, tenían campamentos, atacaban cuarteles, comisarías, mientras que Sendero Luminoso no tenía nada de esto, no tenía campamentos, eran más o menos nómades o se mimetizaban entre la población civil, nunca atacaban de uniformes. Entonces, cuando se entra, pensaron sin embargo que con un año de hacer las cosas a la bruta, de obtener información mediante torturas, de matar a quien ellos consideraban que estaba cristalizado, podían terminar con el problema. Y se lanzaron a eso. Entonces ellos creen que se están encontrando con algo semejante a lo del 65. Y tienen además la experiencia de Argentina, con la cual las Fuerzas Armadas peruanas han tenido tradicionalmente contactos, y entonces creen que esto se va a solucionar en 6 meses, y que se va a solucionar a la manera de los años 60. O sea, no saben
a quién se están enfrentando. Después de Uchurajay, se produjeron algunos atentados masivos que se cuentan entre los hechos más cruentos de esta insania terrorista. Entre ellos, destaca el crimen de Lucanamarca, donde senderistas dieron muerte a 69 campesinos, incluyendo mujeres y niños, sembrando el terror entre las comunidades que decidían colaborar con el gobierno y se posicionaban contra Sendero. Ante el retiro de la policía, Sendero había avanzado mucho en el campo. Entonces habían algunas comunidades, habían algunas aldeas campesinas que estaban del lado de ellos, por lo menos parcialmente, que tenían algún dirigente de Sendero conduciéndola. Bueno, ahí en ese tipo de sitios se produjeron arrasamientos y muchas muertes, ¿no? Matanzas colectivas grandes, y Sendero hizo lo mismo, y es así que hay algunos pueblos con el ejército, otros pueblos con Sendero, y se producen arrasamientos. Es ahí donde hay algunas matanzas perpetradas por Sendero, la más famosa Lucanamarca. No es la única, pero es la más famosa de las matanzas colectivas perpetradas por Sendero. Hay varias pues del ejército, Cayara, etc., ¿no? La intervención de las Fuerzas Armadas en los primeros años resultó contraproducente, porque ya la población se estaba cansando de Sendero. Una prueba es Uchurajay, otra prueba es Lucanamarca, ¿no? Pero la Fuerza Armada llega con una estrategia tan errónea que Sendero aparece como el mal menor y le da un segundo aire a Sendero. Pero hacia fines de los 80, el campesinado está cansado, se organiza en rondas y justamente coincide, y ese es otro segundo elemento, con un cambio en la estrategia de las Fuerzas Armadas. En este contexto ocurrieron una serie de abusos, como el asesinato de 32 campesinos en Socos, Ayacucho, por personal de la policía. El ambiente estaba muy cargado y los grandes castigados eran los campesinos que fueron alistados como carne de cañón. Además, los verdaderos perjudicados eran los jóvenes que fueron reclutados casi a la fuerza para enfrentarse en una guerra fratricida. Las mujeres y los niños también sufrieron los estragos de la barbarie. Y la primera resistencia a la invasión subversiva han sido las mujeres que estaban en sus sitios, en sus casas. Y es importante que completemos esa historia, ¿no? Llegaban a veces o Sendero o el ejército y eliminaba a la población. Habían matanzas, sobre todo en los primeros años del conflicto, y había niños que se quedaban sin nadie, solitos. Y entonces estas mujeres acogían a todas estas niños que se quedaban huérfanos y se hacían cargo. Pero también hay varios lugares en donde Sendero asesinó al alcalde, por ejemplo, y eran las mujeres que reemplazaban, que se volvían alcaldesas en reemplazo del alcalde asesinado. Entonces no solo han sido víctimas, sino que han jugado un papel mucho más importante en la conservación de las comunidades de las que tenemos registradas. En Ayacucho y otras zonas de la sierra, como Junín y Huancavelica, donde se propagaba la violencia, aumentaron los atentados senderistas contra autoridades y también las detenciones de personas por parte de las Fuerzas Armadas y policiales. El 3 de julio de 1983, una madre ayacuchana, Angélica Mendoza, sufrió el secuestro de su hijo y a partir de entonces inició una búsqueda incansable en pos de este.
En esta búsqueda descubrió que habían muchas madres, hermanas y esposas que también estaban buscando a sus familiares desaparecidos. Así, Mamá Angélica, como se le comenzó a llamar, esa mujer que vemos ahí con sombrero blanco, se convirtió en un símbolo de todos aquellos que habían perdido algún familiar producto de la violencia. En julio de 1983, Sendero Luminoso atacó el local principal de Acción Popular, partido que lideraba el presidente Fernando Belaúnde Terry. Este ataque fue efectuado con los tristemente célebres coches bomba y acabó con la vida de 3 personas. El 28 de julio de ese año, en su discurso a la nación, el presidente Belaúnde, que era un pacifista de corazón, propuso la pena de muerte contra actos terroristas, pero por fortuna esta medida no llegó a concretarse. La violencia siguió creciendo. Antes de que concluyera el gobierno de Fernando Belaúnde, apareció en nuestro panorama otro grupo decidido a tomar el control del Perú por las armas, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el MRTA. Pero de eso hablaremos en la segunda parte de este programa dedicado a la historia del terrorismo. Ha sido duro hacer este programa, me imagino que también verlo, pero no tenemos alternativa. La historia hay que mirarla de frente para que sus peores partes no se repitan. Nos vemos en la próxima.